Bien, Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Quisiéramos iniciar nuestra primer clase de la Escuela de Profetas en el módulo 1 y quiero invitarles a todos ustedes que nos ven a través del internet, que nos están sintonizando. Quisiera invitarles a que hiciéramos una oración juntamente con los que estamos aquí presentes. Cierre sus ojos unos momentos y oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta oportunidad. Te pedimos, Señor, nos ayudes, Padre, con el entendimiento, Señor, de tu palabra, que nos ayudes a comprender los misterios, Señor, que tu palabra, Señor, contienen, mi Dios, y que son poderosos para ayudarnos, Señor, a nosotros a poder crecer, Señor, y ser perfeccionados, mi Dios. Hoy te rogamos que nos des la unción, Señor, para aprender y que nos des también la unción, Señor, para enseñar, mi Dios. Hoy te pedimos, Señor, todo esto sabiendo que esto es de tu agrado, Señor, y que tú lo haces en nuestras vidas. En el poder y en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Amén. Bien. Quisiéramos iniciar en esta oportunidad con el tema que se llama el proceso de los profetas. Escuela de Profetas, módulo número 1. El tema se llama el proceso de los profetas. Voy a estar leyendo los versículos a continuación. Voy a estar leyendo los versículos que tenemos en cada uno de los estudios. Recuerde que podemos enviarle el estudio a través de un correo. Podemos enviarle la clase a usted para que lo tenga en el momento que estemos compartiendo la enseñanza. Amén. Amén. Bien, vamos a citar y apuntar Amós capítulo 3, versículo número 7. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Una vez que lo apuntemos, le vamos a dar lectura. Amós capítulo 3, versículo número 7. ¿Estamos ahí? Bien, voy a darle lectura y la palabra del Señor dice así. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que los profetas son el instrumento de Dios para una revelación que se requiere. Dice la Escritura, nada hará Jehová el Señor sin que revele el secreto a sus siervos los profetas. ¿Dice correcto, hermano? Amén. Bien, escúcheme bien. Cuando el profeta Elías iba a ser arrebatado, Elías le dijo a su siervo, en este caso a Eliseo, le dijo que estuviera atento, porque si él veía cuando fuese arrebatado Elías, recibiría lo que pidió. Entonces no sabían en qué momento iba a ser arrebatado, pero una cosa sí sabía, que sería levantado. No sabía cuándo, pero sí sabía que llegaría ese momento donde tendría que ser arrebatado el profeta Elías. Ahora, los hijos de los profetas sabían que Elías iba a ser arrebatado. La pregunta es, ¿cómo sabían ellos que Elías iba a ser arrebatado? ¿Cómo se imagina usted, hermano Manuel? Que Elías iba a ser arrebatado. ¿Cómo sabían los hijos de los profetas esto? Por una señal. Por una revelación. Una revelación. Porque para esto, hermano, están los profetas, para conocer las cosas que hace Dios. ¿Sí? Dice Amós, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, los profetas genuinos de Dios conocen las cosas que van a suceder, porque nada hará el Señor sin traer revelación. Entonces, los hijos de los profetas, por revelación sabían ellos que Elías sería arrebatado. Entonces,
Lo interesante de esto, hermano, es que tenemos que entender que hay revelación de parte de Dios. ¿Dice amén? Amén. Bien. Así es. Ahora vamos a ver, ¿qué es un profeta? Hay que escribirlo. ¿Qué es un profeta? Ponemos signo de interrogación. Para definir qué es un profeta, nosotros necesitamos ir al original griego y hebreo. Ahora, existen 3 palabras para definir lo que es un profeta en hebreo y 4 palabras para definir qué es profeta en el griego. Vamos a ver la primera palabra en hebreo, que es la palabra naví. Punto número 1, la palabra naví, con B grande. Naví, así como se escucha, N-A, B grande, I. Significa profeta, hombre inspirado, repito, significa profeta, hombre inspirado o profecía. ¿Amén? Amén. Bien, número 2. La palabra nataf. Nataf, con F al final. Nataf. Segunda palabra hebrea, nataf, que significa destilar, gotear, hablar por inspiración, derramar, destilar, gotear, profeta o profetizar. Amén. Amén. Bien. Bien. Ahí tenemos ya 2 palabras en hebreo, que la primera es naví, que significa profeta, hombre inspirado o profecía. La segunda palabra es nataf, que significa destilar, gotear, hablar por inspiración, derramar, destilar, gotear, profeta o profetizar. Amén. Amén. Bien, vamos a ver la tercera palabra en hebreo y se escribe neví. Neví, ¿Con B grande? con B grande. Neví. Y significa simplemente profeta. Simplemente significa profeta. ¿Estamos ahí? Amén. Bien. La primera vez que se menciona la palabra profeta aparece en Génesis, capítulo 20, verso 7. ¿Lo apuntamos? La primera vez que se menciona en la escritura profetas aparece en Génesis, capítulo 20, versículo 7, y dice así: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos. Entonces, hermano, vemos ahí la palabra profeta. Y ahora quisiera yo que vayamos y anotemos las 4 palabras en griego que significa también, que nos da la definición de lo que es un profeta. Vamos a ver número 1. Palabra griega número 1. ¿Estamos ahí? Amén. Bien. Vamos a deletrear. Vamos a deletrear. Hay que escribir M, M, A, N, T, T, E, U, O, M, M, A, I ¿y en latina? y latina. Bien. ¿Cómo dice? Manteomai.
Manteomai. Parece trabalenguas, ¿verdad? Bien, dice Manteumai. Manteomai. Así es como dice la palabra griega para definir lo que es, hermano, profeta. Significa profeta, número 2, delira bajo inspiración, adivinar, pronunciar conjuros y adivinar. Es la palabra griega Manteumai. ¿Estamos ahí? Amén. Bien. Número 2. Número 2, segunda palabra griega, es la palabra profetes, así como se escucha. Profetes, Profetes. con acento en la primera E. Profetes. Con Z. Con S. Con S. Profetes. Profetes significa uno que predice. Uno que predice. Orador inspirado. Poeta y profeta. ¿Estamos ahí? Amén. Bien. Número 3. Gracias. Perdón. Número 3. La palabra proféticos. Número 3, la palabra proféticos, con K de kilo. Proféticos, con K de kilo. ¿Estamos ahí? Amén. Bien, significa uno que predice. Significa uno que predice profeta o profético. ¿Lo tenemos? Amén. Bien, ¿cuántas palabras llevamos, hermano Manuel? Llevamos 3. 3 palabras en el griego. Vamos por la cuarta palabra. Se la voy a deletrear. ¿Amén? Amén. Bien. P, P. S, F. S, S. E, E. U, U. D, D. O, P, P. R, R. O, F, F. E, D, E, S. S. Pseudoprofetes. Es la palabra, pseudoprofetes. ¿Amén? Bien, ahora vamos a ver cuál es el significado de pseudoprofetes. Significa profeta espúreo. Profeta espúreo. Pronosticador. Impostor religioso.
falso profeta. ¿Estamos ahí? Amén. Bien, bien. Quiero que pongamos una nota ahí. Apunte usted nota. Compañía de profetas. Compañía de profetas. 2 puntos. Solo se dedican a profetizar. Solo se dedican a profetizar. Ponemos abajo, punto y aparte, escuela de profetas. Se dedican, escuela de profetas, 2 puntos. Se dedican a investigar lo profético. Amén. Bien. Esto es una nota importante, porque los hijos de los profetas estaban en escuelas y los profetas ejercían paternidad. Por eso Eliseo llamaba a Elías Padre mío. A Eliseo lo llamaron Padre mío también, porque los profetas ejercían paternidad y tenían hijos espirituales. Por eso se les llama hijos de los profetas, ¿verdad? No es como en el tiempo de ahora que a cualquiera se le llama profeta, a cualquiera se le llama hijo. Sí. Pero en aquellos tiempos, hermano, era diferente. Entonces, vemos que la compañía profética era solamente para profetizar. Por eso, hermano, el rey Saúl encontró en el camino una compañía de profetas. Y le cayó la unción. Y cuando le cayó la unción, también comenzó a profetizar. Y cuando escucharon profetizar a Eliseo, dijo, cuando escucharon profetizar a Saúl, dijeron, Saúl entre los profetas. Pero no que era profeta, sino que cayó la unción sobre su vida y comenzó a profetizar. Porque la compañía de profetas solo era para profetizar, pero la escuela de profetas es para investigar lo profético. ¿Cómo se forma un profeta? ¿Qué debe de tener un profeta? Herramientas que debe de tener el profeta. ¿Cuáles son la meta, hermanos, del profeta? Etcétera. Lo vamos a estar viendo a través de estas clases. Vamos a estar viendo lo que es, hermano, cada uno de estos puntos. No sé si tenga una pregunta hasta ahora. Nos damos cuenta entonces que hay 4 palabras en el griego para definir lo que es profeta. Y tenemos 3 palabras en hebreo para definir también lo que es un profeta. Amén. Bien. Ahora quisiera que vayamos a retomar el tema que fue la formación de un profeta o el proceso de los profetas. Y quiero que vayamos al versículo que aparece en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. ¿Estamos ahí? ¿Cómo dice ahí? Jeremías 1:5. Jeremías capítulo 1, verso 5. Los que nos están viendo también pueden tomar su Biblia y leer en voz alta ahí donde se encuentra. Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre te conocí, y antes que nacieste te santifiquei, te di por profeta a las naciones. Bien. El tema que estamos manejando hoy se llama
el proceso de los profetas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde partimos, hermano, ahora sí, en el tema. Y quiero que veamos 4 cosas importantes aquí. Lea usted conmigo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Bien, hay 4 cosas que acontecen en este versículo. Porque aparece la palabra formase, aparece la palabra conocí, aparece la palabra santifiqué y la palabra profeta a las naciones. Entonces, aquí nosotros vemos cuál es el orden en el que Dios trabaja para formar a los profetas. ¿Cuál es el orden en el que Dios trabaja? Y lo primero que Dios hace es que primero nos conoce. Antes que te formase en el vientre, dice, te conocí. Entonces, lo primero que hace Dios es conocernos. Y vamos a continuación a ver cómo es que nosotros somos conocidos por Dios. Amén. Amén. Bien. Como nota, hermano, escribimos ahí: a los profetas los conoce Dios primeramente. Repito, a los profetas los conoce Dios primeramente. Número 2, hay quienes no son conocidos, aunque profeticen. Y esto, mis amados hermanos que me escuchan a través del internet, amados hermanos que están presentes, esto es terrible, terrible, porque en aquel día o nos conocerán o nos desconocerán. Escuche, qué tremendo es esto. Quiero que leamos, hermanos, Mateo capítulo 7, verso 22. Mateo capítulo 7, versículo 22. Vamos a dar lectura y veamos lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 22. El que lo tenga, que le dé lectura. Amén. ¿Cómo dice ahí? 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjese qué tremendo es. Usted que nos ve, hermano, ahí en su casa, por favor, déle lectura al versículo 7, capítulo 7, versículo 22 y 23, y vea qué tremendo es esto. Porque, hermanos, dice la Escritura: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero el versículo 23 nos dice: y les declararé, nunca los conocí. Dígale a su hermano: más vale ser conocidos por Dios. Más vale ser conocidos por Dios que desconocidos. que desconocidos. Amén. Bien, la pregunta es: ¿cómo nos conoce Dios? ¿Y cómo sé que me conoce el Señor? Amén. Amén. Bien, vamos a ver. Número 1. Número 1, vamos a poner ahí en su libreta: los que son conocidos por Dios. Escuche, los que son conocidos por Dios no regresan a las viejas enseñanzas. Repito, los que son conocidos por Dios no regresan a las viejas enseñanzas del mundo o las tradiciones.
para esto vemos Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4 y versículo 9. Dice la palabra del Señor: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. El apóstol Pablo pregunta a los Gálatas y les dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os quieres volver a esclavizar? Escuche qué tremendo es esto. La iglesia de los Gálatas, hermano, quería caminar otra vez bajo el yugo de la ley y no bajo el yugo de la gracia. Jesús dijo: lleven mi yugo, que es fácil y ligero de cargar. Pero el yugo de la ley, nadie lo pudo cumplir, nadie lo pudo cargar. Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo: nosotros, dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que otra vez se vuelven a los débiles y pobres rudimentos? Eso significa entonces, hermano, que los que son conocidos por Dios no regresan. No regresan. En este caso, nosotros como gentiles no podemos regresar a los pobres rudimentos del mundo. No podemos. Porque en el mundo, para ser salvo, había que hacer algo para agradar a Dios. Había que caminar de rodillas, había que, hermano, hacer mandas, había que caminar kilómetros y kilómetros, lastimarse, latigarse, hermano, muchas cosas, las cuales no agradan a Dios, porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y dice la Escritura que solamente hay un sacrificio perfecto, y es, hermano, Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Fue la única manera de agradar a Dios y aplacar su ira contra nosotros. Entonces, si nosotros somos conocidos por Dios, hermano, no podemos regresar a las viejas enseñanzas que el mundo nos ofreció. Amén. Bien. Vamos a ver el punto número 2 y hay que anotarlo. Punto número 2. El que es conocido por Dios, anotamos, el que es conocido por Dios no destruye la obra de Dios ni se contamina. Repito, el que es conocido por Dios no destruye la obra de Dios ni se contamina. Y vamos a dar lectura al siguiente versículo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Repito, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. ¿Cómo dice? Pero o fundamento de Dios está firme, teniendo este selo: conoce el Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca o nombre de Cristo. Bien, fíjese qué interesante es. Dijimos que es segunda de Timoteo 2:19, el cual dice: pero el fundamento de Dios está firme y tiene un sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Fíjese qué tremendo es. Conoce
el Señor a los que son suyos. A los que no son suyos, los desconoce. Dice amén. Por eso aquellos hermanos que profetizaron, que hicieron milagros, etcétera, a saber cómo hicieron milagros, a saber cómo profetizaron o cómo echaron fuera demonios. Pero lo que sí sabemos es que el Señor los, hermano, desconoció. Está tremendo. Entonces, nosotros vemos en 2 de Timoteo 2:19 que los que Dios, hermano, conoce tienen un sello, y es que se apartan de la iniquidad. Hay tres cosas, hermano, que la Biblia dice. Habla del pecado, habla de la rebelión y habla de la iniquidad. Entonces, el pecado, hermano, es transgredir la ley de Dios. La rebeldía es pelear contra Dios, pero la iniquidad destruye la obra de Dios. La Biblia dice que va a venir el inicuo, hablando del anticristo. Es el que quiere destruir la obra de Dios. Entonces, si somos conocidos por Dios, tenemos este sello. Nosotros no destruimos la obra de Dios y nos apartamos de toda especie de iniquidad. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amén en esta hora? Bien, vamos a ver el punto número 3. Leemos el punto número 3 y lo escribimos también. ¿Estamos ahí? Amén. Bien. Los que son conocidos por Dios, tienen el testimonio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Repito, los que son conocidos por Dios tienen el testimonio del Espíritu Santo. Hechos capítulo 15, versículo 8. Repito, Hechos capítulo 15, versículo número 8. 8. Capítulo 15, versículo 8. ¿Cómo dice ahí? 15, 8 del libro de los Hechos. Actos de los Apóstoles. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles o Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Fíjese. Y Dios que conoce los corazones, Dios conoce los corazones. Dígale a su hermano, Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo no solamente es hablar en lenguas. El Espíritu Santo es tener el testimonio de Dios, de que somos sus hijos y de que hemos entrado a una nueva vida. Amén. Amén. Bien. Número 4. Número 4. El que es conocido por Dios. El que es conocido por Dios lo da todo, hasta su propia vida. ¿Estamos ahí? Amén. Bien. Juan capítulo 10, verso 15. ¿Cómo dice? Juan capítulo 10, versículo 5. ¿Cómo dice ahí? Los que nos están viendo también pueden dar lectura en voz alta. Ahí donde se encuentra. Leamos Juan capítulo 10 y versículo 15. ¿Cómo dice?
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Oiga usted lo que dice la palabra del Señor. Así como mi Padre me conoce, Dios conoce a los suyos. Diga, Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, hermano, nosotros que conocemos a Dios y que hemos sido conocidos por Dios, estamos dispuestos a darlo todo, aún nuestra propia vida, si es necesario, si se requiere. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Ahora, el que da la vida por el Señor, hermano, el que da la vida por el Evangelio, es un privilegiado, que no a todos se nos concede ese privilegio. Amén. Bien, y veamos el punto número 5 acerca de que debemos ser conocidos por Dios. Número 5. Número 5, anotamos: los que son conocidos por Dios, conocen la revelación del Padre. Lucas capítulo 10, verso 22. ¿Estamos ahí? Amén. Bien, repito, los que son conocidos por Dios conocen la revelación del Padre. Lucas 10, 22, ¿cómo dice ahí? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Bien, fíjese qué interesante es esto. Jesús diciendo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Punto y coma. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Diga conmigo: el Padre me conoce. El Padre me conoce. El Padre sabe quién soy. El Padre sabe quién soy. Dice así: ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere o lo quiera revelar. Fíjese que este asunto, hermano, es un asunto de revelación. La paternidad es un asunto de revelación, hermano. La Biblia dice: en aquellos días todos me conocerán personalmente. Entonces yo tengo una revelación de quién es Dios. Yo tengo una revelación de quién es el Padre. Y tú tienes que tener una revelación de quién es el Padre también. Tienes que tener una revelación de que tú eres su hijo y de que te conoce. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bien. Entonces, hermano, estamos viendo aquí lo que son los 5 puntos que acabamos de ver para explicar lo que es la formación de los profetas o el proceso de los profetas. El primer proceso es que debemos ser conocidos. Antes de que te formase, te conocí. Dios nos conoció, hermanos, desde antes de que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque estábamos predestinados para lo que hoy estamos haciendo o lo que haremos también. Entonces, hermano, para poder entender cómo somos conocidos, hermano, acabamos de ver estos 5 puntos y vamos a continuar con el proceso de los profetas. Ahora es la formación. Podemos escribir ahí: la formación. La formación.
¿Estamos ahí? Amén. Bien. La formación, hermano, es el segundo aspecto del proceso que llevan los profetas. Necesitamos formación. Todos los hombres de Dios fueron formados desde Adán hasta los apóstoles, todos. Dios es soberano y Él usa a quien Él quiere. Pero algo importante que debemos de entender es que necesitamos ser formados. Formados por Dios. Formados a través, hermano, de los ministerios. Por eso el Señor colocó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para traer formación. Y cuando nos forman, hermano, entonces estamos en el orden de Dios. Amén. Le pregunto yo a usted, ¿cree que necesita formación? Sí. ¿Necesita ser formado? Sí. Bien, vamos a ver ahora con la palabra en qué áreas necesitamos, hermano, como profetas, ser formados. Amén. Amén. Bien. ¿Cómo debemos ser formados? Vamos a ver. Número uno. Hay que escribir ahí, número 1. Al profeta lo forman en el propósito. Al profeta lo forman en el propósito. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios tiene que tener un porqué. Amén. Tiene que tener un propósito. Si Dios levantó profetas, bueno, propósito hay. Si Dios levantó evangelistas, pastores o maestros, apóstoles, hay un propósito. Amén. La salvación misma tiene un propósito. Y es por eso que nosotros tenemos que ser formados en el propósito. Amén. Bien, veamos Génesis capítulo 2 y versículo número 8. Génesis capítulo 2 y versículo número 8. ¿Cómo dice? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hasta ahí. Fíjese. Dios plantó un huerto donde pondría al hombre que formó y le da propósito, porque le piden al que Dios puso en ese lugar que hiciera dos cosas. Una, que labrara el huerto, y lo otro, que lo guardara. Le dijo Dios, vas a labrar, vas a trabajar dentro del huerto y lo vas a cuidar. Dios le dio propósito. Y si algo nos ha entregado el Señor, hermano, es cuidar las cosas de Dios. Es cuidar la obra, es cuidar el rebaño, es cuidar que seamos, hermano, útiles para nuestros hermanos, que podamos ser benignos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, entonces, hermano, aquí vemos nosotros a Dios dando propósito a la vida, hermano, de Adán cuando lo formaron. Dios plantó el huerto, lo colocó ahí. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que ser gente de propósito. Amén. No podemos ir por la vida, hermano, confundidos, a dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos, para qué nos llamó. No podemos. Tenemos que tener, hermano, la conciencia de que fuimos llamados por Dios para realizar un trabajo, una misión, un propósito en esta tierra. Amén. Bien. Leamos el Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. Ahí los que me están escuchando a través
del internet, por favor, revise, hermano, Salmo 138, versículo 8, y vamos a dar lectura a lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Salmo 138, versículo 8. ¿Cómo dice? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Fíjese. Diga conmigo, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Le pregunto yo a usted, ¿cumplió Dios el propósito en Adán? ¿Cuál fue el propósito de Adán? ¿Cuál fue el propósito, hermano Manuel? Que labrara la tierra Así es. y la cuidara. Y la cuidara. O sea, el propósito de poner a Adán en el huerto era para que labrara y cuidara. Después vio Dios que hacía falta la compañera, le dio compañera. Y después, hermano, vemos que sucedió lo que sucedió. Vino una serpiente, los engañó, comieron del fruto, los sacaron, pero Dios levantó un segundo Adán. Dios levantó a un postrer Adán. Ese postrer Adán, hermano, cumplió su propósito. Él en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Y su propósito lo cumplió. Entonces, lo que dice el salmista, fíjese lo que dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Que sea esta nuestra oración, hermano Manuel. Dios cumple tu propósito en mí. Ya sé que soy hombre de propósito, sé que soy gente de propósito, me han entregado la revelación, tengo el conocimiento, pero que Dios me ayude. Dios, ayúdame a cumplir con mi propósito, no desampares la obra de tus manos. Amén. Bien, segundo punto, hermano, de la formación de los profetas. Segundo punto. ¿Estamos ahí? Amén. Bien, al profeta lo forman en el carácter. Al profeta lo forman en el carácter. Vamos a ver Jeremías 18:6. Fíjese, vamos a ver, hermano, Jeremías 18, versículo número 6. ¿Cómo dice ahí? Hay que anotar estos versículos, hermano, porque son, hermano, la base de lo que estamos explicando hoy. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bien, quiero decirle, hermano, que es importante que seamos formados por Dios en el carácter. Amén. Amén. Es importantísimo, hermano, que seamos formados por Dios en el carácter. ¿Por qué? Porque vemos un ejemplo, hermanos, en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermano, cuando vio que el maestro estaba siendo arrestado, dice la escritura que sacó la espada y cortó la oreja de un soldado. Cortó la oreja de Malco. Y Jesús, hermano, le restaura la oreja a aquel hombre. Y Jesús le dice a Pedro algo. Le dice, Pedro, el que mata a espada morirá. No era necesario, hermanos, defender al maestro, porque para eso fue llamado. Para ser arrestado, llevado, hermano, en manos de pecadores y morir en la cruz del Calvario. Para eso nació. Nació para cumplir su propósito, nació para morir. Pero Pedro, al ver esas circunstancias, hermano, sacó el carácter que traía formado desde su niñez. Los primeros 5 años, hermano, en la vida de un niño son tan importantes.
Porque es ahí donde se forma el carácter que les acompañará hasta el último día de sus vidas, si es que Cristo no llega a sus vidas. Porque cuando Cristo llega, hace nuevas criaturas. Amén. Cuando Cristo llega, hace un nuevo carácter en nosotros. Por eso necesitamos ser formados en el carácter. Ahora, mire qué tremendo es. Dice Dios, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. Es decir, Dios quiere y puede formarnos, hermano, conforme a su agrado. Dios lo quiere hacer. Así es. Ahora, el temperamento que tenemos será el mismo siempre. Hay 4 temperamentos, según, hermano, el estudio de los hombres. Hay 4 temperamentos en esta tierra. Y está el sanguíneo, está el melancólico, está el colérico y el flemático. Fíjense. Y todos los hombres y mujeres tienen alguno de estos temperamentos. Pero el carácter es algo que se forma, depende de las circunstancias que nos rodean. Por eso Dios formó carácter, hermano, en algunas personas, en algunos hombres. Dios formó carácter. ¿Para qué? Para que pudieran, hermanos, ser el instrumento de Dios en sus manos. ¿Decimos amén? Amén. Bien, veamos un ejemplo de lo que estamos diciendo. Ezequiel capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Por favor, vamos a dar lectura a los que nos están oyendo a través del internet. Hermano, por favor, saque su Biblia y abra Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9 y vamos a corroborar, hermano, un ejemplo de lo que estamos diciendo hoy. ¿Cómo dice? He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuertes que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Mira, hermano, qué interesante es esto, porque Dios trae formación, hermano, a los profetas. Dios tiene que formarles y les forma carácter. Por eso dice la Escritura, no temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque hice tu frente, dice Dios, la hice fuerte como el diamante. Amén. ¿Qué cosa más fuerte hay, hermano, que el diamante? Hermano, el diamante no lo puedes tallar, no lo puedes romper, hermano. El diamante solamente con diamante se puede pulir. Es lo más fuerte que hay en esta tierra, el diamante. Y dice Dios, he puesto tu frente como el diamante, no les temas. Dígales, hermano, no les temas. No les temas. No les temas ni le tengas miedo, porque son casa rebelde. Fíjese qué tremendo es. Dios levanta profetas, hermano, para hablarle a los rebeldes. Dice amén. Amén. Fíjese. Dice Dios, he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Es decir, Dios trajo carácter, hermano, le formó carácter a Ezequiel para que pudiera declararle su pecado a Israel. Porque qué difícil es cuando te dicen la verdad. Así es. Qué difícil es. Y no cualquiera, hermano, se atreve a decir la verdad. Es por eso que Dios, hermano, si ha de utilizarnos en este ministerio profético, hermano, tenemos que ser formados ahí. Formados en el carácter. Ya vimos que, hermano, tenemos que ser formados en el propósito y después formados en el carácter. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Número 3. Número 3, al profeta lo forman en la doctrina.
Al profeta lo forman en la doctrina. Romanos 6:17. Romanos 6:17. Voy a darle yo lectura. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo está diciendo, gracias a Dios que habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Entonces, hermano, la doctrina, hermano, se lo digo, trae una forma de vivir aquel que la practica. La doctrina te trae forma de vida a todo aquel que la practica. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 2. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 2, ¿cómo dice ahí? Desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, Bien. para que por ella crezcáis para salvación. Bien, mire hermano, qué interesante es esto. Dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué es esto? Diga conmigo, doctrina. Doctrina. La doctrina. ¿Y qué es la doctrina, hermano? Los fundamentos de nuestra fe. ¿Sí? Dígame un fundamento de la fe, hermano Manuel. El que se le venga a su mente, hermano. Un fundamento de la fe. No recuerdo. Sencillo, la fe es un fundamento. La fe en Cristo Jesús. Otro fundamento, hermano, que de las enseñanzas, hermano, de Cristo, el bautismo. Otro fundamento, hermanos, de la fe, hermano, el juicio eterno, la resurrección de los muertos, el arrepentimiento de obras muertas. Son fundamentos, hermano, que nosotros cuando nacemos en Cristo debemos de tener. Tener fundamentos, hermano, que nos van a ayudar a sobreedificar, porque va a venir una palabra revelacional, hermanos, sobre nosotros, que nos va a llevar a un crecimiento mayor. Pero si no tenemos fundamento, no podemos, hermano, edificar un edificio. Si no tenemos, hermano, los fundamentos de la fe, no podemos entrar a la revelación que Dios quiere darnos. Y veamos, hermano, un ejemplo de lo que hablo. Veamos en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Ahí los que nos están viendo, hermano, por favor abra su Biblia y leamos Hebreos capítulo 5, versículo número 12, lo que dice la palabra del Señor. Fíjese cómo dice. ¿Cómo dice, hermano Manuel? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira, hermano, un profeta que no conoce la doctrina es un profeta niño. Es un profeta improvisado. ¿Sí? Es un profeta que tarde que temprano se va a frustrar en su ministerio. ¿Por qué? Porque carece, hermano, de la leche espiritual. Carece de los fundamentos. No podemos ser espirituales sin ser maduros. Y no podemos ser maduros sin ser espirituales. Tenemos que tener ambas cosas, espiritualidad y madurez. Ahora escuche. Dice el apóstol Pablo, o el escritor de los Hebreos,
Porque debiendo ser, ¿qué? Maestros. O sea, es necesario de que se les vuelva a enseñar las primeras cosas. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Pero es posible. Es gente que tiene años, hermano, años y años, hermano, y siguen cometiendo los mismos errores del pasado. Cuando se sigue cayendo en lo mismo, es porque no hay, hermano, un crecimiento espiritual. Es porque se carece de fundamentos, se carece de palabras. Y dice Pablo, es necesario que se les vuelva a enseñar las primeras enseñanzas, los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Entonces, hermano, mire qué tremendo es esto. Necesitamos que nos formen, hermano, la doctrina, ser formados en la doctrina. ¿Decimos amén? Amén. Bien. Vamos al punto número 4. Al profeta lo forman en lo oculto. Al profeta lo forman en lo oculto. ¿Ya? Amén. Entre paréntesis, las experiencias a solas con Dios. Entre paréntesis, las experiencias a solas con Dios. Vamos a ver el Salmo 139, verso 15. Salmo 139, verso 15. ¿Cómo dice ahí? Salmo 139, verso 15. Veamos lo que dice la palabra del Señor. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien, que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Fíjese, hermano, qué interesante que nos tienen que formar en lo oculto. ¿Se acuerda usted de David, hermano Manuel? ¿Se acuerda de David? David, hermano, se atreve a matar al gigante. ¿Por qué había esa seguridad en David? ¿Por qué había esa confianza, hermano, de enfrentar a los que, o bueno, al que nadie quería enfrentar? Ni Saúl, hermano, que era el más grande de todo el pueblo. Ni Saúl, hermano, quería enfrentar a Goliat. Saúl decía, es que no quiero presumir, les decía. Pero no era que no quería presumir, hermano, era que le tenía miedo. Estaba atemorizado. Pero viene David, hermano, con posible 17 años y le dice, yo lo mato. Yo lo mato. ¿Quién es? ¿Quién es para insultar al pueblo de Dios? ¿Quién es? Hermano, y le dan la oportunidad y David lo mata. Pero veamos lo que dice 1 Samuel 17:37. Estas son las enseñanzas, hermano, en lo oculto. Cuando Dios te enseña, cuando nadie te está viendo, Dios te enseña, Dios te revela, Dios te muestra. Si lo tienes ahí, mi amor, por favor. 1 Samuel 17:37. 1 Samuel 17:37, ¿cómo dice ahí? Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras do leão y de las garras do oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Bien. Ahí, hermano, en su casa, por favor, tenga usted la bondad de leer, hermano, lo que dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, y se dará cuenta usted de que en lo oculto Dios le enseñó, hermano, la capacidad
La habilidad le dio y le enseñó la capacidad que él tenía para poder matar osos y matar leones. Yo le pregunto, hermano, ¿acaso será posible que humanamente podamos matar a un león? No. Hermano, a veces hasta con armas. Y se come el león al cazador. ¿Por qué? Porque es difícil. Pero David dice que, hermano, mataba a leones y mataba a osos. ¿Por qué? Porque Dios le enseñó a matarlos. Porque Dios le dio la estrategia para matar a sus enemigos. Por eso no le tenía miedo al gigante. Porque en lo oculto, donde nadie vio, nadie hubo ahí para palmearlo y decirle, David, qué tremendo estás. No, solo Dios y él. Y es ahí donde Dios te enseña cosas, te revela cosas, te muestra cosas, para que cuando tú estés delante de la gente, tú no vas a tener el temor. A ver si pasa, si no pasa, a ver si hace, si no hace, sino que con seguridad sabes que Dios te respalda. Amén. 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 Bien. Entonces, hermano, veamos un ejemplo más. Mateo capítulo 6 y versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. ¿Cómo dice ahí? Mas tu, quando ores, entra em tu aposento e cerra a porta. Ora tu Padre que está em secreto, e tu Padre que vê em lo secreto, te recompensará em público. Oiga usted, es en lo secreto, en lo oculto, donde debemos de buscar a Dios. Sí. Y dice que en lo público nos van a recompensar. Entonces, hermano, no tenemos que tener, sed de ser protagonistas, sino tener la seguridad de que Dios nos responderá y no nos dejará avergonzados. Amén. Amén. Bien. Leemos Colosenses capítulo 1, versículo 26. Colosenses capítulo 1, versículo 26, ¿cómo dice? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Fíjese. La revelación es dada en lo oculto a sus santos. Dice el apóstol Pablo, el misterio que había estado oculto desde los siglos, hablando de Cristo, y que ha sido revelado, dice, a sus santos. Entonces, en lo oculto, hermano, hay revelación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. Vamos a ver, hermano, otro ejemplo, Gálatas capítulo 2, verso 1. Y leemos el verso 2. Gálatas capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Cómo dice ahí? Bien. Gálatas Capítulo 2, versículo 1 de Gálatas. 2:1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Bernabé, levando também comigo a Tito. Segundo. Pero subi según una revelación,
E para não correr de haver corrido em vano, expuse em privado a los que tinham certa reputação el evangelho que predico entre los gentiles. Miren, hermano, qué interesante es esto. Porque el apóstol Pablo dice, después de 14 años subí a Jerusalén. Hermanos, ¿para qué subió? ¿Para qué subió? Los que me están viendo, hermanos, ¿para qué subió? Dice el verso 2, subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, hermano, el apóstol Pablo recibió el evangelio por revelación. Porque él no estuvo con Jesús. Él no conoció a Jesús personalmente, sino que se le apareció en una visión el Señor Jesús. Pero no fue de los apóstoles, hermano, que estuvieron con el Señor desde las primeras enseñanzas, mas sin embargo, la enseñanza que trae el apóstol Pablo, es la enseñanza que trae el apóstol Pedro, es la enseñanza que trae el apóstol Juan, que no hay nada que añadirle, es la misma historia, es decir, en lo oculto hay revelación de Dios. 14 años, hermano. Y fui, dice, se lo expuse a quienes tenían reputación. Y le dieron la diestra en señal de compañerismo al apóstol Pablo. Tú eres de los nuestros, porque hablas las mismas cosas. ¿Se da cuenta? Bien. Punto número 5. Punto número 5, hermanos, terminamos el tema. Continuamos después con el tema porque está todavía un poco largo. No terminamos todavía, continuamos con el tema. Punto número 5, al profeta le forman la verdad de Dios. Al profeta le forman la verdad de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Repito, al profeta le forman la verdad de Dios en su vida. Gálatas 4:19, ¿cómo dice ahí? 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, porque tienes luego a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bien. Dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Quién tiene que ser formado? Cristo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Entonces él tenía formado a Cristo en su vida. ¿Sí? Ahora era Cristo gobernando, predicando, haciendo, hermanos, todo lo que es agradable delante de Dios. Amén. Amén. Entonces los hombres de Dios somos llamados a tener una estatura en el reino de Dios. El apóstol Pablo le llama perfección, la estatura del hombre perfecto, es decir, ser como Jesús fue. Veamos Juan 12:26. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. ¿Cómo dice ahí? Si alguno me sirve, siga-me, e donde eu estiver, ali também estará meu servidor. Se alguno me servir, mi Padre
le honrará. Bien, hermanos, ¿tiene que ser formado Cristo en nuestras vidas? Dígame sí o no. Sí. Sí. ¿Tenemos que llegar a una meta? ¿Cuál es? ¿Cuál es la meta que tenemos que llegar? A ser perfectos. A la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ahora, no me diga usted, es que no soy perfecto. Bueno, perfecciónese. No diga, no soy, nunca seré. No, tenemos que ser perfectos. Jesús dijo ser perfectos como mi Padre es perfecto. No es una opción, sino un mandamiento. Amén. Amén. Bien. Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Diga conmigo, muchos sirven Muchos sirven y pocos siguen. y pocos siguen. Ah, qué tremendo. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Sigáis sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Ahorita lo busca, hermano. Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Pero pocos siguen y muchos sirven. Pedro nos dice, para esto fuisteis llamados, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Sigamos las pisadas del Maestro. ¿Para qué? Para que podamos ser como Él es también. Bien. ¿Cómo es andar como Él anduvo? Primera de Juan 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Hay que apuntarlo, hermano, ¿no? 2:6. 2:6. El que dice que permanece nele deve andar como ele andou. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? En amor. Bien, bien. Continuamos, hermano, con la clase. Todavía tenemos lo que es, hermano, la santificación. Ya para terminar, lo que es el primer módulo, que es el proceso de los profetas. Vimos, hermano, la definición de lo que es la palabra profeta. Vimos, hermano, Jeremías capítulo 1, versículo 5, que nos habla de 4 aspectos, que dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí, te formé, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, estamos, hermano, viendo, ya vimos lo que fue, cómo fuimos conocidos, o cómo sabemos que somos conocidos, la formación, nos queda la santificación y después, hermano, el ministerio de profeta. Amén. Aquí vamos a parar, hermano, la enseñanza. Llevamos 1 hora, casi 20 minutos. Y vamos a pedir, hermanos, que para la próxima clase podamos continuar y cerrar el tema. Amén. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos juntos, hermanos, a hacer una palabra de oración delante del Señor. Le pido a los hermanos que nos están viendo a través del internet que también cierre sus ojos con nosotros, hermano. Juntos levantemos nuestras palabras en oración al Señor y digámosle: Padre que estás en los cielos, hoy agradecemos la oportunidad que tú nos das de poder aprender, Señor, de poder ser ministrados, de poder comprender tu palabra, Señor, y que nos dé testimonio, Señor, de lo grande, de lo maravilloso
que tú eres para nosotros, que podamos ser perfeccionados, que podamos ser, mi Dios, formados, que podamos ser santificados, Señor, que podamos, mi Dios, alcanzar toda la plenitud que tú tienes para nosotros. Mi Dios, hoy te doy gracias, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder estar transmitiendo a través, Señor, del internet, a través, Señor, de este medio, Padre, de comunicación, a lo cual bendecimos las familias, bendecimos a los pastores, bendecimos a los líderes y bendecimos, Señor, a los ministerios que están recibiendo esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Desde la ciudad de Guadalajara estamos enviando una palabra de bendición para tu vida, para tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor. Iglesia de Cristo, Ministerio Asunción Profética. Estamos aquí en la ciudad de Guadalajara. Mi esposa Ana Paula Romero y su servidor Eduardo Romero, pastores generales de este ministerio, para poder transmitir, hermano, esta serie de enseñanzas y poder ser útil al cuerpo de Cristo. Bendecimos su vida y damos gracias al Señor por todas las cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos.